Bendiciones, iglesia. Bienvenidos. Hoy es tiempo para adorarle al Señor. Hay gozo en su casa. Este es el sonido de fiesta. No hay más lamento y tristeza. De muerte a vida alumbras mis días. Es tiempo de celebrar. Tus hijos regresan a casa. Se escribe una historia de gracia. No somos esclavos, mas hijos amados. Es tiempo de celebrar. Hay júbilo y danza. Hay libertad en tu casa. Celebración y alegría, pues hoy es un nuevo día. Hay júbilo. Hay júbilo en esta hora. Vengan, hermanos. Tus hijos regresan a casa. Se escribe una historia de gracia. No somos esclavos, mas hijos amados. Es tiempo de celebrar. Hay júbilo y danza. Hay libertad en tu casa. Celebración y alegría, pues hoy es un nuevo día. Hay júbilo y danza. Hay libertad en tu casa. Celebración y alegría, pues hoy es un nuevo día. Hay júbilo. Sí, hay júbilo. Ven, 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 hay lugar. Ven, 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 déjate amar. Ven, ven, ven a este lugar. Es tiempo de celebrar. Ven, 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 hay lugar. Ven, 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 déjate amar. Ven, ven, ven a este lugar. Es tiempo de celebrar. Ven, 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 hay lugar. Ven, 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 déjate amar. Ven, ven, ven a este lugar. Es tiempo de celebrar. Ven, 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 hay lugar. Ven, 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 déjate amar. Ven, 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 este es tu hogar. Es tiempo de celebrar. Es tiempo de celebrar. Hay júbilo y danza. Hay libertad en tu casa. Celebración y alegría, pues hoy es un nuevo día. ¡Dilo! Hay júbilo y danza. Hay libertad en tu casa. Celebración y alegría, pues hoy es un nuevo día. Hay júbilo. Hay júbilo en tu casa. Hay júbilo. Hoy es un nuevo día. Es el río del Señor. Es el río que invade nuestra casa de gozo, de alegría y de fuerza. Sí. Es el gozo del Señor. Allí en tu casa, aquí en mi casa. Es el río, es el río. Hay vida en el río de Dios. Hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre. El río de Dios está aquí. Yo danzo en el río. Yo danzo en el río. En el río de Dios. En el río de Dios. Yo danzo en el río. Yo danzo
gozo en el río de Dios, en el río de Dios. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Es tu río. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. ¡Hey! Tu río está aquí. Tu río está aquí, Señor. Amén. Amén. Hermano, hermana, amigo, amiga que nos estás viendo, ponte de pie ahí donde estás. Vamos a alabar al Señor, vamos a entonar estos cantos al Señor de bendición y vamos a declarar que viento recio viene sobre norte, sur, este, oeste. Viene a levantar esos huesos secos, a darle vida, a darle gozo, a darle paz. Aleluya, ¿cuántos pueden decir amén? Anhelamos
Te adoramos, Señor. Buscamos tu presencia, Señor. Buscarle, yo te busco, yo te busco, recibe mi adoración, te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser, te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Levantemos nuestras manos a Él. Yo te busco, yo te busco con fuego. Te anhelo esta hora, te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser, te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser, oh más que a mi ser, más que a mi ser, más que a mi ser. Gloria a Dios, damos gracias al Señor una vez más en esta hermosa hora, tarde, mañana, noche, donde quiera que nos estén viendo. Damos gracias a Dios por permitirnos alabar de esa manera. Gracias a nuestros hermanos músicos que se esfuerzan por llevar a cabo esta alabanza. Bueno, estamos aquí una vez más para oír la palabra del Señor. Pero antes de empezar con el mensaje, antes de oír la voz, lo que Dios tiene para nosotros, pues, ¿por qué no saluda ya al que está a la par suya y en casa? Estamos en este servicio virtual y salude a su hermano, a su esposo, a
su esposa, sus hijos o amigo, posiblemente invitó a alguien a su casa, dele ese saludo y dígale: Dios está contigo, Dios tiene un plan para tu vida. Bueno, queremos decirle, hermano, estamos transmitiendo a través de estas plataformas digitales debido a que pues el aumento de contagios a través de las variantes del COVID pues son demasiados en el pueblo de Dios, y no queremos seguir propagando ese contagio, ya que algunas personas pues salen rápidamente, gracias a Dios, ¿verdad? Salen rápidamente, pero otras pues sí se ven un poquito más complicadas, y por amor a todos, no queremos continuar nosotros propagando ese contagio. También queremos invitarlo en esta hora para que usted comparta esta grabación, ¿verdad? Mándele un texto ahí a su hermano, a su amigo, y dígale: ya estamos en vivo. Hoy es un día domingo especial para adorar a Dios. La Biblia dice: 6 días trabajarás, y trabajó hasta el día sábado. Bueno, pues hoy domingo vamos a darle al Señor ese tiempo para adorarle y para que Él nos hable también. También queremos invitarlo, ¿verdad? Para que, si este ministerio es de bendición para su vida, y la palabra le toca, le llega a su corazón, y usted desea apoyarnos, contribuir con sus donaciones, pues puede hacerlo a través de las aplicaciones que aparecen en pantalla. Tenemos varias formas en las que usted puede ofrendar, donar, contribuir a este ministerio, y claramente Dios le va a recompensar. A nadie obligamos, a nadie le imponemos, hermano, es una enseñanza. La Biblia dice: trae la ofrenda, los diezmos al alfolí, y haya alimento en la casa. Lo que la gente muchas veces no entiende, que nosotros pues no somos dueños de edificios, quizá como lo son las iglesias católicas o ministerios anglosajones, y tenemos que pagar rentas, mantenimiento, y todo ese dinero pues va para contribuir a los gastos administrativos, incluyendo, hay muchos pastores, ministros que estamos trabajando de lleno para el ministerio, y pues también se requiere una compensación, ¿verdad? Siempre y cuando no haya ese abuso, esa manipulación. Bueno, ya una vez que aparta su ofrenda, usted puede escanear ahí el código de QR, hermano, ahí en pantalla, ahí aparecerá por unos segundos, minutos, y usted puede escanearlo, siga las instrucciones, puede hacerlo a través de Tile, a través de Zelle, de Venmo, de PayPal, y son diferentes aplicaciones, porque pues sabemos que hay gente que usa diferentes métodos para hacer sus transacciones financieras. Bueno, ¿qué le parece, hermanos? Si vamos a oír la palabra del Señor, y le voy a invitar que se ponga cómodo, no se distraiga ahí en casa. Es vital que usted oiga lo que el Espíritu nos está hablando en este último tiempo, y le voy a invitar que abra su Biblia. Si usted tiene una Biblia, ¿verdad? Ábrala, o su celular, y vamos a leer todos juntos ahí en Génesis capítulo 15, versículo 13, y dice la Biblia: y Dios dijo a Abraham: ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos 400 años, mas yo también juzgaré a la nación a la cual servirán, y después saldrán de allí con grandes riquezas. Tú irás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. En la 4ª generación ellos regresarán acá, porque hasta entonces no habrá llegado su colmo de la iniquidad de los amorreos. Bueno, recordemos que Dios, hermano, usó a Abraham. Después le cambió el título a Abraham, padre de multitudes, y le dio promesas en Génesis 12, muchas promesas, tanto literales como espirituales, o tanto para él como para su descendencia, incluyendo
que en su descendencia serían benditas todas las naciones de la tierra. Así que las promesas de Abraham se cumplen en nosotros que hemos creído en esa simiente santa, la cual es Jesucristo. Sin embargo, para el nacimiento de Jesucristo y para el cumplimiento de estas promesas, hubo un proceso bastante largo, bastante de cientos, miles de años, y la palabra de Dios fue dada a Abraham, aun cuando todavía no tenía a su hijo, y le dijo que Dios le iba a dar esa multitud como las estrellas del cielo, como la arena del mar, como el polvo de la tierra. Y la Biblia nos habla aquí que Dios le habla a Abraham y le dice: mira, Abraham, tu descendencia, una vez que tú hayas muerto, una vez que tú hayas sido sepultado en buena vejez, tu descendencia será esclava por 400 años en una tierra. Y Dios le dice, después de esos años, después de ese tiempo, en la cuarta generación, cuando hablamos de generación, estamos hablando no de un periodo de años, sino mi padre, quizá mi abuelo fue la primera generación, mi padre la segunda generación, mi persona la tercera generación y mi hijo la cuarta generación. Entonces la Biblia dice, y en la cuarta generación ellos volverán acá. ¿Dónde? A la tierra que Dios le había dado a Abraham. Esto es la tierra de Canaán. Dios se la había prometido. Sin embargo, en ese periodo, ¿verdad?, de 400 años, hermano, que estuvieron cautivos, ya había habitantes en esa tierra de Canaán. Eran amorreos, eran descendientes de Sem también, se habían de alguna manera instalado en esa tierra en el proceso que Dios trabajaba la vida de Abraham, de Isaac, de Israel. Y cuando ellos salieran, pues tendrían que despojar a esos habitantes de la tierra. Ahora, la Biblia dice que por causa de que la maldad de los amorreos no había subido, vamos a decir, ya en el colmo, ya en la provocación de la ira a Dios, dice, no ha subido aún su maldad. Se tardaron más o menos 400 años los amorreos para colmar la paciencia de Dios, si lo podemos decir de esa manera, pero al mismo tiempo Dios iba a trabajar a Israel de una manera que ellos iban a recordar lo que Dios estaba haciendo en su vida. Todos queremos las promesas de Abraham. Te bendeciré, serás bendición, te enriqueceré, serás poderoso. Y cuántas promesas Dios le dio a Abraham. Pero sin embargo, para poder adquirir esa promesa, también hay un proceso en la vida del ser humano. Ahora, la Biblia dice también, hermano, en Éxodo 12, versículo 40, dice, el tiempo que los hijos de Israel vivieron en Egipto fue de 430 años. Y sucedió que al cabo de los 430 años, en aquel mismo día, todos los ejércitos del Señor salieron de la tierra de Egipto. Pongamos atención, ¿cómo llegó Israel a Egipto? Bueno, usted recordará, Dios le dio la profecía y le dijo a Abraham, tu pueblo morará en una tierra. Usó al descendiente de Israel, a su nieto, lo usó a José para llevarlos a Egipto. ¿Por qué? Porque usted recordará, había hambre, los hermanos de José lo traicionaron, lo vendieron, José llegó a Egipto, llegó a ser el señor de toda la tierra, y mientras estuvo José vivo, Israel gozó de una bendición. Pero dice la Biblia, se levantó otro faraón que no conocía a José ni a los israelitas, hermano, y estos empezaron a oprimir al pueblo de Dios. Y vemos ahí en Éxodo 1:11 cómo Dios nos empieza a contar la historia, y dice ahí Éxodo capítulo 1 versículo 11, entonces dice, pusieron sobre ellos capataces para oprimirlos con duros trabajos y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían,
más se multiplicaban y más se extendían, de manera que los egipcios llegaron a temer a los hijos de Israel. Los egipcios, pues, obligaron a los hijos de Israel a trabajar duramente. Entonces, yo quiero que vea que todo esto que Dios le estaba hablando a Abraham, que le quedó escrito, hermano, en el libro de Éxodo, esto es una figura. Esto es una sombra, esto es un prototipo, esto es una alegoría, es un simbolismo de lo que nosotros estamos experimentando a través de las diferentes generaciones. Hay quienes aplican esta historia, ¿verdad?, diciendo que Egipto representa el pecado, el mundo donde estábamos esclavizados, y cuando viene Cristo y nos liberta, nosotros salimos de Egipto. Pero la realidad, hermano, quizá va un poquito más allá, o la enseñanza vamos un poquito más allá de lo que nosotros creemos. Aquí yo quiero comparar esta situación de Egipto, quiero compararla con la salida del mundo, la salida de esta tierra. El apóstol Pablo habló referente a lo que Cristo dijo: voy y vuelvo, y luego los tomaré y los llevaré a donde yo estoy. Entonces Pablo dijo que si estamos vivos seremos arrebatados, los que estén muertos serán transformados. Y esa figura la vemos cuando José, el de Egipto que murió, encargó que sus huesos también fueran sacados de Egipto. Entonces prácticamente me está hablando, hermano, de la bendición de salir de esta tierra, y también la bendición de que los muertos en Cristo van a salir de este mundo, no quedarán sepultados. Bueno, yo quiero que empecemos a ver ahí la realidad de lo que Dios quiere hablarnos, debido a que pues hemos estado experimentando muchos cambios en la política, muchos cambios en la religión, muchos cambios en la naturaleza misma, y uno se pregunta, bueno, siempre han existido estas luchas, pruebas, gobiernos, religiones, sectarismos, posiblemente volcanes, hermano, explotando, posiblemente tsunamis y plagas, siempre han existido, pero hoy vemos más palpable que todo esto que está ocurriendo alrededor nuestro nos está hablando del acercamiento de la venida de Cristo para venir a levantar a su iglesia y sacarla de este planeta Tierra. Muchos le conocen a esto como un arrebatamiento, como un rapto, hermano. Jesucristo dijo que resucitaríamos juntamente con Él. Entonces, ese proceso para liberar a su pueblo, pues fue un proceso, vamos a decirlo, lleno de obstáculos, lleno de oposiciones, y la liberación de Israel de Egipto pues es un sinónimo de la esclavitud que estamos viviendo en esta vida, en este cuerpo. Pablo se atrevió a decir que él era esclavo de este cuerpo. Estamos esclavos a este mundo, y Pablo dijo: ¿quién me liberará de este cuerpo de pecado? Entonces Cristo fue liberado, hermano, de esta tierra, pero a través de esa muerte que tuvo en la cruz del Calvario, pero prometió volver por nosotros. Entonces ese proceso de liberación y de obstáculos es el que yo quiero, hermano, hablarle en este momento, enseñarle, y cuáles son las cosas que se evidencian, cuáles son las cosas que tenemos que estar alertas, porque Dios nos está dando advertencias, Dios nos está hablando proféticamente. La Biblia dice: oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y si no estamos oyendo que Dios nos está hablando a través de las circunstancias, a través de los cambios climáticos, a través de las luchas que estamos enfrentando en el mundo, recuerde que ya somos muchos millones de habitantes en la tierra, y la tierra, hermanos, está colapsando. Si usted no se ha dado cuenta, pero la tierra está colapsando. El mismo mundo, el mismo hombre ha sido
partidario de destruir esta casa que Dios nos dio, este hogar llamado tierra. Usted sabe que han contaminado los mares, hermano, han alterado muchas cosas en la tierra, los armamentos nucleares, muchas cosas que están sucediendo, los experimentos que se hacen, están causando que el mundo se esté colapsando. Y la Biblia dice, si aquellos días, hablando de estos tiempos finales, no fueran acortados, de cierto nadie sobrevivirá. Entonces Dios nos indica que Él viene pronto por su iglesia, aquellos que hemos sido sellados por la sangre de Cristo. Ahora, ¿qué es lo primero que debemos observar? Y la estrategia de este mundo, claro, este mundo ha sido entregado a Satanás, opera bajo el dominio diabólico. Él mismo se lo dijo a Jesús: todo esto se me ha sido dado a mí, y yo se lo doy a quien yo quiera. Y recuerde que uno de los ataques satánicos para la vida de Jesús fue: si postrado me adoras, si te rindes a mí, si me sirves a mí, todos estos reinos de la tierra, su gloria, su riqueza, te los daré a ti. Jesucristo supo responder y le dijo: apártate de mí, Satanás, porque solo a tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Entonces fíjese que cuando llega el tiempo, o se acerca el tiempo del cumplimiento de la profecía dada a Abraham, 400 años, hermano, empiezan a ocurrir varias cosas. Lo primero que vemos ahí es que dice la Biblia que viene un trabajo arduo, viene una opresión, viene un trabajo, hermano, agotador. El pueblo de Israel es absorbido bajo el trabajo, bajo la construcción de ladrillos para edificar las ciudades de Pitón y Ramsés. Entonces la Biblia dice que pusieron capataces de entre ellos mismos con duros trabajos para edificar a Faraón. Esto va de la mano, hermano, con aquello que dice Apocalipsis, que en el último tiempo de la iglesia aquí en la tierra, la iglesia se convierte en una iglesia materialista. Solo trabajan para sí mismos, solo trabajan para este mundo, hermano, edificándoles casas, carros, riquezas, gloria, y realmente nosotros estamos absorbidos en el trabajo también para comer. Claramente tenemos que hacerlo, pero realmente todo lo que hacemos aquí se va a quedar en la tierra, nada nos vamos a llevar. Hemos visto la muerte de grandes hombres, hermano, que han existido en la humanidad. Ninguno de ellos se ha llevado un solo centavo, y todo el trabajo de su vida que hicieron pasó a ser de otros, en este caso a veces de los hijos o de quien logra robar aquellas herencias. Entonces, lo primero que vemos allí, número uno, es que hay un trabajo duro, que hay una opresión, que hay, aquí dice la Escritura, una presión por causa del trabajo. Éxodos 1:12 dice: pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban. Y es que este evangelio, hermano, y la prédica de la palabra, nadie la va a poder quitar. Nadie la va a poder frenar. Entre más quieren frenar al pueblo de Dios para que no predique, para que no hable, nosotros sabemos que hay una promesa de liberación, que Cristo dijo que vendría por nosotros, y el apóstol Pablo dijo: ya sea vivos o muertos, pero estaremos con el Señor para vivir por la eternidad. Estamos siendo sacados del Egipto, de este mundo, hermano, y este mundo quiere absorbernos con un solo objetivo, con un solo propósito. ¿Cuál era el propósito de Dios al sacar a Israel? Si usted empieza a ver la Biblia, el propósito, hermano, era sacar a Israel de Egipto para que le sirviesen a Dios, para que adorasen a Dios. Y es ahí donde usted y yo tenemos que tener esa conciencia, hermano, de que hemos sido llamados no solo para servir a Dios en este planeta Tierra, sino también hemos sido llamados para servir a Dios por la eternidad, para adorar a Dios por la eternidad. Esta vida continúa, pero ya no en un cuerpo humano, sino en un cuerpo como el que Cristo obtuvo al resucitar. Jesús dijo: mi Padre trabaja y yo también trabajo. Entonces Jesús dijo: voy
pues a preparar un lugar. ¿Qué dice eso? Que está trabajando, está intercediendo. Entonces, si usted pensaba que era ir al cielo, sentarse y aplaudir, hermano, como lo hace uno en el culto todos los días o todos los fines de semana, pues estamos equivocados. Ahora, otra cosa que ocurre, lo primero es trabajo, 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 trabajo. Entonces, ¿qué es lo que nos cautiva? Trabajo. ¿Qué es lo que nos cautiva, hermano? 6, 7 días de trabajo, 12 horas a veces, no hay tiempo para la familia, estamos cautivos, esclavizados. Y usted dirá, bueno, yo no soy esclavo, hermano, yo puedo dejarlo en cualquier momento. Pero mire lo que dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro 2:19. Dice, les prometen libertad mientras que ellos mismos son esclavos de la corrupción. Ahora, dice aquí, pues uno es esclavo de aquello que le ha vencido. Entonces, no solamente estamos esclavos de lo materialismo, de las cosas de la tierra. ¿Qué es lo que me vence a mí? ¿Qué es lo que me cautiva a mí? ¿Qué es lo que me domina a mí? Porque en el caso de Israel, su opresor era Faraón, los egipcios, la misma tierra de Egipto, los dominaban, los controlaban. Hoy los gobiernos nos controlan, hermano. Mire, con lo de la vacuna nos están exigiendo que nos vacunen. Algunos con libertad lo han hecho, otros ya con una opresión, que si no te vacunas no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello. Recuerde que viene un sistema donde la Biblia dice, nadie podrá comprar ni vender si no es con la marca de la bestia. Este es el sistema que va a empezar a operar, que ya está operando, creo que ya está en acción, hermano, y realmente todos tenemos que regirnos bajo ese sistema. Claramente no rendiremos nuestras vidas al diablo, pero el sistema nos está orillando a hacer las cosas como ellos dicen. Ellos son los opresores, ellos son los que nos controlan, ellos son los que nos dominan, las políticas, los gobiernos, hermano, e inclusive la religión. Entonces, fíjese aquí, en segundo lugar, dice que entre más los oprimían, ellos más se multiplicaban. Al ver el diablo o al ver Faraón que ellos se multiplicaban, entonces quiso poner un segundo freno. Y en Éxodo 1:15 dice la Biblia, y el rey de Egipto habló a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Púa. Y dice ahí, y les dijo, cuando estéis asistiendo a las hebreas a dar a luz y las veáis sobre el lecho del parto, si es un hijo, o sea, varón, le daréis muerte. Pero si es una hija, entonces vivirás. ¿Por qué quería mujeres y por qué quería matar hombres? Sabemos, hermano, bíblicamente que la Biblia dice, Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Abraham a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá, Judá, etcétera, etcétera. Porque dentro del hombre ha sido puesta la semilla genética de parte de Dios para poder multiplicarnos. Claramente el hombre no puede, en el plan de Dios, no puede multiplicarse sin un pedazo de tierra o un óvulo, que es el óvulo en la mujer. Entonces se necesita el complemento, aunque la ciencia ha avanzado todo, que ya no necesitan eso. Sin embargo, hermano, Faraón dijo, si mato a los hombres, mato la semilla. Si dejo a las mujeres, yo personalmente, Faraón, puedo poner mi semilla en las mujeres y seguir multiplicando la raza faraónica o los egipcios. Entonces esa era la sencilla razón. Entonces vemos cómo la muerte está viniendo a los varones. En este caso vemos la figura espiritual, hermano, de cómo las iglesias están llenas de mujeres, pero muy pocos varones, hermano, estamos haciendo la obra de Dios. Bueno, no voy a entrar en ese detalle. En ese tiempo, cuando Faraón da órdenes de matar, posiblemente mató a muchos. Sin embargo, ahí aparece Moisés. Y esto es lo importante. Esto es lo importante, hermano, que usted lo entienda, que dentro de todo este mover que se está moviendo, vemos el materialismo por un lado, vemos la muerte de los hebreos por otro lado, muerte que nos está causando el pecado, el desánimo, hermano, la incredulidad, la apostasía, pero también vemos el nacimiento de un hombre llamado Moisés.
Ese Moisés representa, hermano, a Jesucristo, pero también en este tiempo representa a aquellos hombres a los cuales Dios les ha dado la comisión de liberación para liberar al pueblo del Señor que aún sigue cautivo en el mundo, en el pecado. Claro, sabemos que el propósito es salir de esta tierra, ya sea por muerte o por arrebatamiento. Entonces mi Biblia dice aquí que Moisés, hermano, de alguna manera fue sacado de las aguas. Usted lea la historia, fue escondido por 3 meses, lo pusieron en una canastilla que lo llevó a la hija de Faraón. Así que el nacimiento de ese Moisés, la palabra Moisés es una palabra, vamos a decir, egipcia, que quiere decir sacado de las aguas. Sacado de las aguas, Moisés representa el libertador, Moisés representa el defensor, Moisés representa la integridad, Moisés representa la fidelidad, Moisés representa el profeta de Dios. Todos esos atributos los tenía Moisés. Moisés representa el comisionado de parte de Dios. Así que al ser sacado de las aguas, Israel duró 430 años cautivo, según dice la Biblia. Y cuando Moisés inicia su ministerio, hermano, para liberar a Israel, tenía 80 años. Usted réstele más o menos, está hablando de que Moisés nació en el año 350 antes de la salida de Israel. O sea que estamos viendo en este último tiempo de que los ministros de Dios ya nacieron, o ya están activos, o ya están, hermano, manifestándose con este tipo de gloria, de manifestaciones. Ya están, vamos a decir, en esa manifestación, como dice la Biblia, que la creación misma gime hasta que todos los hijos de Dios o los hijos de Dios sean manifestados. Entonces Dios empezará a manifestar a los hijos de Dios bajo un respaldo poderoso de parte de Dios. Moisés dijo: yo nada puedo hacer, ¿quién soy yo? Soy hasta tartamudo, pero Dios le otorgó un poder. Así que Moisés fue criado bajo la escuela hebrea, bajo la escuela egipcia. Conocía las 2 escuelas y yo quiero preguntar, hermano, amigo, en esta tarde que me escuchas, ¿quiénes te criaron? ¿Quiénes te formaron? Moisés tuvo la crianza de su madre, aunque su madre, hermano, lo crió para la hija de Faraón. Moisés tuvo la crianza también de este mundo, tuvo la crianza de la hija de Faraón. ¿Quiénes son los que te instruyen? Si solo te instruye el mundo, bueno, has de ser un sabelotodo. Pero también si te está instruyendo la palabra de Dios, si te está instruyendo los hombres de Dios, vas a ser doblemente poderoso, doblemente bendecido. Entonces Moisés fue criado, fue instruido, todo lo que tenga que ver con su formación. Y también dice la Escritura que fue capacitado por Dios. Capacitado en el término de poder, de autoridad, de instrucción, de lo que él tenía que hacer para poder liberar a Israel de Egipto. Entonces yo pregunto también otra pregunta, ¿verdad? ¿Qué es lo que te capacita? ¿Quiénes son los que te capacitan? ¿Quiénes son los que te instruyen? ¿Quiénes son los que te imparten esa unción, ese poder? Porque no me vas a dejar mentir que hay mucha gente que se prepara estudiando libros y libros y libros y libros y cree que su cultura es la que los instruyó correctamente. Pero sin embargo aquí vemos que Moisés es capacitado por Dios, instruido por Dios. Y la Biblia dice que cuando ya estuvo listo, porque usted recordará, Moisés vivió 40 años en Egipto, 40 años en el desierto sirviendo a su suegro Madián, que era otro hijo de Abraham también. Y cuando estuvo listo, cuando estuvo preparado, cuando tuvo la experiencia de haber oído a Dios, de haber visto la zarza, de haber entendido el plan, el propósito, de haber extendido la ley, entonces recuerde que ya estaba cumpliéndose el lapso para que Israel saliera de Egipto. La promesa era: tu pueblo durará 400 años en Egipto y luego saldrá. Ahora, creo, hermano, que hubo señales de ese
de esa liberación. Y una de las señales que yo veo claramente es el trabajo. Veo, hermano, la muerte de los varones. Veo el aparecimiento de Moisés con todo tipo de señales, prodigios. Y cuando Moisés recibe esa capacitación, la Biblia dice que pastoreaba las ovejas de su suegro Jetro. Así que andando en el desierto, mire, 40 años sirviendo a este hombre en el desierto, dice la escritura que vio una zarza que ardía y no se consumía, allá en el monte Horeb, allá en el monte de Dios. Entonces aquí vemos cómo en Éxodo 3:7 empieza la capacitación de Moisés. Y Dios le habla a Moisés a través de la zarza y le dice: ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he escuchado su clamor a causa de los capataces, pues estoy consciente de sus sufrimientos. Había mucho sufrimiento, había mucho clamor, pero parecía que Dios no respondía. El aumento del clamor se empezó a evidenciar, el sufrimiento se empezó a evidenciar. Dios lo vio, pero Dios ya tenía listo al Moisés que iba a libertar a Israel. Entonces dice Éxodo 3:9, ahora aquí el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí, y además he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ahora pues ven, te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. Lo primero que Dios hace, hermano, antes de enviar a Moisés, le dice: quita el calzado de tus pies. Moisés calzaba un zapato egipcio o un calzado egipcio. Dios quería quitarle todo lo humanista, toda la cultura en cierta manera egipcia, todo el pecado que Moisés traía. Y una vez que le quita el calzado, lo envía, pero no lo envía con las manos vacías. Lo envía con un poder. ¿Por qué? Porque iba a haber obstáculos, iba a haber oposiciones, iba a haber, hermano, vamos a decir, luchas. Entonces Moisés tenía que enfrentar esas luchas, esos obstáculos y esas oposiciones. Usted recuerda, hermano, mire, déjale leo Éxodo 3:19. Dice: pero yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por la fuerza. Pero yo extenderé mi mano, heriré a Egipto con todos los prodigios que haré en medio de él, y después de esto os dejará ir. Ahora, aquí yo veo algo, que iba a haber una confrontación, iba a haber una lucha, iba a haber una oposición a que el pueblo de Dios saliera. Y quiero mostrarle primeramente, ¿verdad?, cuáles fueron esas oposiciones, cuáles fueron esas luchas, cuáles fueron esos obstáculos, y más señales que nos están hablando de que estamos viviendo el tiempo donde Dios quiere libertar a su pueblo, no solamente del mundo pecaminoso, sino de esta tierra. Entonces, ¿cuáles son las cosas que se movieron en ese tiempo que el pueblo tenía que salir? Que le vuelvo a repetir, es figura de nuestra salida de esta tierra. Lo primero que vemos ahí, hermano, es que había una oposición del rey, el que gobierna. ¿Quién gobierna sobre nuestras vidas? ¿Quiénes son los que establecen las leyes, aparte del pecado? Sabemos que es Satanás, pero aquí había un rey, aquí había un representante del diablo, y era el que los tenía cautivos, era el que los tenía, hermano, oprimidos. Entonces la primera oposición que enfrentamos es la política. Son los gobiernos humanos los que nos quieren retener, hermano, bajo un sueldo miserable. Son pocos los millonarios, pero la mayoría con un sueldo, hermano, mínimo, y trabajando 12 horas para medio vivir en este mundo. Entonces el primer obstáculo es el rey de Egipto, pero para eso Dios le da poder a Moisés. Y ese poder que le da, dice Éxodo 4:9, dice: y sucederá que si todavía no te creen estas dos señales ni escuchan tu voz, entonces sacarás agua del Nilo, derramarás sobre la tierra seca, y el agua que saques del Nilo se convertirá en sangre sobre la tierra seca.
La primera señal que Dios le da, le dice: ¿qué tienes en mano? Una vara, tírala en tierra, y la vara se convirtió en culebra o en serpiente. Moisés la toma por la cola porque así le dijo Dios. La primera señal que Dios nos da, hermano, es el poder sobre la serpiente, el poder sobre el demonio, sobre los espíritus inmundos. Dios nos ha dado poder de hollar serpientes y escorpiones. Dios ha vencido al mismo Satanás. Entonces, la segunda señal dice: mete tu mano en tu seno, y cuando la saca Moisés está llena de lepra. La lepra representa pecado. Entonces Dios nos da el poder sobre el pecado, nos da la autoridad sobre el pecado. Pero estas dos señales no se pueden cumplir si no hay sangre. Y usted sabe que la sangre de Cristo también vino a limpiar nuestra vida, vino a darnos poder, vino a darnos autoridad. Así que el agua también, hermano, es convertida en sangre. Y esa sangre, hermano, trajo consecuencias. Aquí Dios le dice: saca agua y tira a la tierra y se convertirá en sangre. Pero cuando Moisés llega a Egipto, él convierte todo el río en sangre. Entonces, los obstáculos que empieza a ver ahí es por causa de que Faraón no quiere dejar salir al pueblo. Ya dijimos, el objetivo era: deja salir a mi pueblo para que me sirva. Éxodo 8:1 dice: entonces el Señor dijo a Moisés: ve a Faraón y dile, así dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Entonces el objetivo es servirle a Dios. ¿Cuánta gente se ha alejado de servirle a Dios? Aún aquí en la tierra, hermano. Yo no sé cómo piensan llegar al cielo y decir: yo no quise servir en la tierra, yo no quise hacer nada en la tierra. Si aquí en la tierra no podemos servirle al Señor. Entonces, el pueblo de Dios es llamado a servir, a adorar, a ofrecer sacrificios. A Faraón, hermano, en el gobierno, es el sistema que cautiva para que nosotros no podamos servir a Dios. El sistema del mundo es el que nos obliga a no servir a Dios por estar sirviendo a otras cosas. Cuando Moisés llega, hay una confrontación del poder de este mundo contra el poder de Dios. Y Moisés tira la serpiente en tierra, la vara en tierra, y se convierte en serpiente. Faraón manda llamar a los brujos, a los hechiceros, y hacen lo mismo. Entonces empieza una confrontación para traer duda, para traer endurecimiento, para traer desánimo al pueblo de Dios. Y la Escritura dice que los brujos hicieron exactamente lo mismo. Entonces hay cosas que Dios permite. El poder de los brujos es limitado. Y empieza esa lucha primero con el gobierno Faraón, con los brujos que engañan al mundo, los hechiceros. Pero tercero, empiezan las plagas. Empiezan las plagas. Y aquí estamos, hermanos, amigos, batallando con plagas. Una plaga es a nivel mundial. No es una plaga que afectó, quizá como en tiempos pasados, una influenza que afectó a México, a Centroamérica. No, es una plaga que está afectando a todo el mundo. En cualquier nación se oyen las plagas. Hace días atrás, Dios nos muestra un ejército que se levanta. Su objetivo es matar al pueblo de Dios, matar al ser humano. Había que refugiarse, había que correr y refugiarse. Pero la gente no ve esto. La gente ve: oh, ya me pegó el corona, ya lo vencí. Bueno, aquí las plagas tenían un objetivo. ¿Cuál era el propósito de las plagas? Usted se va a dar cuenta de que las plagas fueron el instrumento que Dios usó para destruir el imperio egipcio. En otras palabras, las plagas están golpeando a las naciones, están golpeando los reinos. Las plagas están destruyendo, hermano, no solamente los imperios del mundo, sino a los dioses de este mundo. La tierra, el placer del mundo, sus pasiones, las riquezas. Ha habido un golpe tremendo sobre la economía del mundo. Está destruyendo las imágenes o dioses, hermano.
Egipto estaba lleno de dioses. La gente ya no sabe a qué orar, a qué rezar, a quién pedirle. Jesucristo dijo, y todo lo que le pidas al Padre en mi nombre, yo lo haré. Entonces están destruyendo esas imágenes de dioses, incluyendo la imagen del hombre. La gente tenía puesta la mirada en hombres. La gente tiene puesta la mirada en seres, entre comillas, espirituales. Pero también se están cayendo esas imágenes, hermano. Y están cayendo cantidad de hombres que eran ídolos para el mundo. Ya sea en el nivel mundial, en el nivel político, en el nivel religioso. Entonces Dios empieza a usar las plagas y empieza a destruir el imperio egipcio, sus dioses, su riqueza, sus imágenes, su tierra. Y dice la Biblia que la primera plaga golpea el río. El río que era el sustento o la fuente de vida para la humanidad. Podemos durar sin comer, pero sin beber agua no podemos sobrevivir. Entonces Dios les destruye la fuente de vida que ellos tenían. Hay más mar que tierra. Nuestro cuerpo se complementa 3/4 partes de él, de agua. Si no hay agua, hay enfermedades, hay muerte. Perdón, hermano. Entonces, el agua es vital para las vidas, para la subsistencia. Todo depende del agua. Los árboles, los animales, el pasto, la comida, todo depende del agua. Jesús dijo, yo soy fuente de aguas vivas. Empieza a golpear otra plaga con ranas, problemas, ranas por todos lados. No voy a hablar de las plagas. Golpea con piojos, el polvo de la tierra empieza a producir piojos, molestias, dolores de cabeza, irritación, moscas o enjambres, como dice otra versión. Pero cuando aparecen las moscas y los enjambres, hay una distinción, porque solo el pueblo de Egipto fue golpeado con moscas o enjambres, insectos, y el pueblo de Israel no era golpeado. También dice que vino pestes sobre los animales. Entonces empezaron a morir los animales, pero había una distinción. Dios le hace ver al mundo su pueblo y quién está sin Dios. Aunque aparentemente la gente que no quiere nada con Dios esté sobreviviendo, pero a partir de la 4ª plaga empieza a haber una diferencia. ¿Quién es el pueblo de Dios y quién es un pueblo que no tiene a Dios? Vienen úlceras. Empieza a ser afectada la salud de la humanidad. Hoy, con tanta variante que hay, hermano, con tanta complicación que ha traído las variantes Delta, o el COVID, Delta, Omicron, y muchas más que están por venir. Pero sin embargo, en todo eso se ve que hay una distinción entre el pueblo de Dios y el pueblo del mundo, o de Egipto. Una plaga viene de granizo y fuego. Esto destruyó las cosechas, destruyó la tierra. Si nos hemos dado cuenta, hermano, quizá usted porque vive aquí en Estados Unidos y todo lo mira color de rosa, pero cuando uno estudia un poquito lo que está pasando en el mundo, se va a dar cuenta de que hay plagas, hay incendios, hay lluvias torrenciales, hermano. Hay inundaciones por todos lados. Los polos árticos están descongelando. Han surgido bacterias, virus por todos lados. Siempre ha habido esto. Pero como hoy en día la salud está siendo afectada en la humanidad, están apareciendo enfermedades que no se conocían. Y todo esto nos está indicando de que plagas están trayendo un objetivo, plagas permitidas por Dios. La Biblia dice también, hubo granizo y fuego. Bueno, ya lo dijimos, langostas.
Las langostas vienen a derribar prácticamente todo sustento humano en Egipto. Se quedaron sin alimento, se quedaron sin provisión. Animales golpeados, cosechas golpeadas. Se quedaron, hermano, sin aquello que les producía el placer en su vida. Como dice el libro de Joel, borrachos, llorad por el vino que os es quitado. Estamos viendo el principio de todo esto. Cosas que van a seguir golpeando. Hemos dicho que el virus corona o COVID-19 vino para quedarse. Pero ¿cuántas cosas más van a venir? Para que el pueblo de Dios entienda de que Dios tiene un plan para su pueblo y es que les sirva aquí y después de la muerte. Entonces fíjese que en la octava plaga Dios les advierte y les da la oportunidad de arrepentimiento, tanto a Israel como a Egipto. Y les dicen, mañana va a venir una plaga que va a golpear con granizo y fuego. Manda a recoger a tus siervos, manda a recoger a tus animales. La misericordia de Dios es grande. Habemos muchos vasos con diferentes unciones, con diferentes dones que estamos anunciando lo que Dios piensa y quiere hacer sobre la tierra. Pero no nos quieren oír. Quieren oír un mensaje de prosperidad. Quieren oír un mensaje de mucha bendición, de gloria, de fama. Pero quienes estamos hablando lo que Dios quiere hacer, hermano, perdónenos, no nos quieren oír. Vienen juicios terribles para la tierra. Entonces, la plaga número 9, hermanos, es una plaga que a mí me hace ver qué tan cerca está la venida del Señor. Porque la plaga 9 tiene que ver con la oscuridad, las tinieblas. Cuando Dios quiso llevarse a Jesucristo, Jesús nada pudo hacer ante las tinieblas. Lo rodearon las tinieblas y le dieron muerte a Jesús. Las tinieblas es oscuridad. Cuando Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra con fuego, antes los ángeles enviaron oscuridad sobre los habitantes de Sodoma y Gomorra. La Biblia dice que la iglesia del final, la Odisea, es una iglesia ciega. No sabe a dónde va. Entonces, hay oscuridad. Pero como hay distinción entre el pueblo de Dios y el pueblo de Egipto, dice la Escritura, hermano, que mientras había oscuridad en Egipto por 3 días, Cristo vino en el cuarto día a morir a la tierra. Desde el cuarto día quizá ha habido oscuridad en la humanidad. O quizá ya se anunció el séptimo día. 3 días ha habido oscuridad sobre la tierra. La gente no quiere ver, la gente no quiere oír, la gente no entiende lo que está pasando. La oscuridad era tanto que se podía palpar. La oscuridad está relacionada con maldad, con violencia, con asesinatos, con drogas, con pecado, hermano, terrible. Y la gente no quiere ver que todo lo que el mundo hace es abominación al Señor. Abre tus ojos, porque si eres pueblo de Dios, hay una distinción. El pueblo de Dios tiene ojos para ver, tiene oídos para oír. Sabe que Dios, hermano, está actuando, obrando en medio de toda esta situación. Entonces, 3 días sin oscuridad, el sol se apagó claramente. ¿Qué pasó? No sabemos cómo se oscureció, hermano. El sol no salió o fue cubierto con plagas que, como dicen los científicos, eran tantas las plagas que no dejaban pasar los rayos del sol. Pero era una oscuridad que se podía palpar. Nadie se movió de su lugar por 3 días porque no podían ver.
Sin embargo, hermano, en medio de todas estas plagas, podemos ver que Faraón, lo voy a decir así vulgarmente o corrientemente, solo jugaba la parte. Cuando se veía oprimido por las plagas, pedía oración, oren por mí. Cedía un poco, pero luego endurecía su corazón. Así la gente hoy en día, hermano, cuando es golpeada, cede un poco, pero luego vuelve otra vez a endurecer su corazón. Dice el profeta, no recuerdo si es Isaías, hermano Ezequiel, dice, ¿dónde más vas a querer ser golpeados? Están llenos de golpes. Y sin embargo no nos rendimos al plan y al propósito de Dios. Faraón cedía, vayan los hombres solamente, dejen a las mujeres. Vayan los hombres y las mujeres, dejen sus ganados, sus riquezas. Cedía. Pero Dios permitía que el corazón de Faraón se endureciese. Porque Dios, hermano, tenía un plan. Y en ese plan, la Biblia dice que era libertar a Israel de Egipto. Ahora, déjeme ir concluyendo. Viene la 10ª plaga. La 10ª plaga, dice la Biblia, que fue la muerte. El ángel destructor. El ángel destructor que empezó a matar a los primogénitos, tanto de animales como de Egipto y de todos aquellos que no tenían sangre del cordero en la puerta de su casa. Porque Moisés había dado instrucciones a Israel de que solamente aquellos que estuviesen encerrados en sus casas, y es aquí donde mi mensaje quiere ir concluyendo. ¿Qué hizo toda esta opresión política, de hechiceros, de plagas? Fue orillando al pueblo de Dios a encerrarse en su casa. Hoy estamos encerrados en casa, muchos, y muchos siguen brincando y saltando, no oyen y están siendo golpeados. Pero mire, el objetivo de Dios era enciérrense en casa. Así dice, creo que el profeta Isaías, escóndete en tus aposentos en tanto que pasa mi ira. Entonces, nos ha ido orillando últimamente todas estas cosas a encerrarnos en una casa con papá, mamá, familia, hijos. Y ahí estamos, y aunque queramos salir y convivir, no podemos. Dios quiere que entendamos que cuando Él venga a sacar a su iglesia de este mundo, a su pueblo, hermano, no lo va a hacer brincando desde un templo. No lo va a hacer por multitudes que se reúnen para conciertos, sino lo va a hacer individualmente a través de cada casa paternal o familiar. Allí en la casa había que comer cordero, había que celebrar la Pascua, había que celebrar el nuevo inicio, como le dijeron a Moisés, este mes será para ti el primero de todos los meses. Era un reinicio de lo que Dios quería hacer. Entonces, yo le invito en esta tarde, hermano, amigo, que me escucha. Todo esto nos está orillando, nos está empujando a estar en casa. Yo soy el responsable de mi esposa, yo soy el responsable de mis hijos, de mis nietos, hermano, como cabeza de hogar. Como cabeza de hogar, yo soy el que debo instruir a mis hijos a comer el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Había que comer sin levadura. No debe haber pecado. El cordero había que comerlo no crudo, no hervido. Hay gente que quiere comer, hacer las cosas a medias. Dice por ahí una palabra, no sé si usted la conozca, sancochado, o entre azul y buenas noches. No es a medias este evangelio. Este evangelio no tiene que ver con que el ministro sea el responsable de tu vida, de tu salvación. El ministro te instruye. El ministro te dice lo que tienes que hacer.
El Moisés de Dios te da la instrucción, pero eres tú el responsable de tu vida, de tu casa, de tu familia, de tu mujer, de tu marido, de tus hijos, de tus nietos. Por eso cada casa paterna, en cada casa debía haber un cordero, debía haber sangre en las puertas, en el dintel y los postes. Debía comerse hierbas amargas. No es fácil lo que estamos viviendo, hermano. Estamos comiendo con amargura. Estamos comiendo, hermano, con temor quizá a veces hasta de ser contagiados. ¿Cuántas cosas están ocurriendo en este mundo? Dice Éxodo 12:11. De esta manera lo comeréis. Ceñíos vuestros lomos. Cuando habla de ceñimiento, habla de la verdad. Con las sandalias en vuestros pies. Nos habla del evangelio, el apresto del evangelio. Y el cayado, imagínense estar comiendo con un palo ahí, una vara. El cayado en vuestras manos. Y lo comeréis apresuradamente. El cayado representa mi responsabilidad con Dios, mi llamado con Dios. Dios nos va a pedir cuentas a cada uno, hermano. A cada uno. Entonces, todo esto nos está orillando. ¿Qué viene el día de mañana? Si la Biblia dice, principio de dolores es esto. Las cosas no van a mejorar, hermanos. Si hoy estamos siendo golpeados por plagas, posiblemente mañana la tierra esté siendo golpeada por la misma naturaleza humana. Los mares están siendo golpeados. El oxígeno está siendo golpeado. Los incendios están golpeando la humanidad, la tierra, las cosechas. Las inundaciones están acabando con el alimento. Son miles de hectáreas las que se pierden. El pecado está acabando con las familias, hermano. Todo el mundo habla del coronavirus, pero no hablan de las muertes en las guerras orientales, ni de todos los muertos que han muerto en México, en El Salvador, hermano, por los sicarios, los narcotraficantes, las pandillas. Todo el mundo habla del COVID, pero no hablan de los millones de niños que mueren a través de un aborto. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que Dios está enviando a Moisés una vez más para rescatar a su pueblo de la cautividad. Y el que tiene oídos para oír, oiga. No espere que ningún ministro le salve. Sálvese usted comiendo el Cordero de Dios en su casa. Sálvese usted aplicando la sangre de Cristo en su cuerpo, alma y espíritu, y a su familia también. Sálvese usted comiendo, hermano, ceñidos con la verdad, con el evangelio de justicia y con el llamado que Dios nos ha dado. La Biblia dice que esa noche pasó el ángel de la muerte y mató a todo primogénito, desde el que estaba en la cárcel, en los palacios. Estas enfermedades han golpeado a todo mundo, hermano. Quizá hoy en día no sé cuántos millones de personas han muerto. Aquí en Estados Unidos creo que va 1 millón de personas muertas por el coronavirus. ¿Cuántos millones han muerto en todo el mundo? ¿Cuántos seguirán muriendo para que usted y yo podamos ser liberados de esta cautividad? No espere que un familiar muera. Enciérrese en su aposento con sus hijos, en su casa. Aplique la sangre, coma el cordero que es la palabra. Acepte la salvación que Cristo le otorga. Porque creo que nuestra redención de este mundo está muy cerca. Y pronto vamos a salir. Así que yo le invito ahí que incline su rostro. Incline su rostro, hermano, y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Oiga la voz de los Moiséses. No hay un solo Moisés, hay Moiséses que están hablando la verdad. Hay quienes lo están desviando, hay quienes lo están engañando, hay quienes le están presentando un evangelio equivocado. El evangelio es
para liberarnos de este mundo y ser salvos. Así que, en esta hora, hermano, ahí donde está, si hemos pecado, pídale perdón a Dios. Si no hemos entendido, dígale: Señor, ábreme entendimiento, mis ojos, mis oídos. Dios nos tiene en sus manos. Y aunque el mundo esté siendo golpeado, Dios guardará a su pueblo. Te guardará a ti de plagas, de enfermedades, de muerte. No quiere decir que no vas a ser tocado. Sí vas a ser tocado, pero guardará tu alma para que no muera. Guardará tu vida para que te ajustes, te arregles, te acomodes y digas: Señor, tengo que buscar el rostro del Señor. Padre, he predicado lo que tú has dicho a mi corazón y hoy levanto mis manos para pedir que abra los ojos, los oídos y le hagas entender a cada padre de familia la importancia de comer cordero de Dios, de comer tu palabra, de beber tu sangre, Señor, de protegernos del ángel de la muerte, de cubrirnos, Señor, ante el ángel de la destrucción. En el nombre de Jesús, haz de nosotros un corazón humilde, arrepentido. En ti hemos confiado, Señor. En ti hemos confiado, Señor. Gracias, Padre, por tu pueblo. Gracias, Señor, por tu iglesia. Si alguno ha sido afectado mediante las plagas, Señor, dale la oportunidad de ser sano, de ser salvo, de que te glorifique. En Cristo Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Bendito Dios. Amén. Medite en lo que estamos hablando. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Bendito Dios. Sí, Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Jesús. Reciba la bendición del Señor, hermano. Reciba la fe del Señor. Reciba la paz en Cristo Jesús.